Egun on guztioi. Good morning and welcome to the closing conference of the Erasmus Plus project called European Network of Cooperative and Work Integrated Higher Education. First of all, I'm going to say a few words in Basque and Spanish. Nekane Balluerka, Euskal Herriko Unibertsitateko erretore Andrea, Adolfo Morais, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu jauna, Garikoitza Gote, Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza Zuzendari jauna, agintari eta barkatu, Isaka Egurbide, IMH-ko ingenieritzako zuzendari eta IMH-ko zuzendari orokor jauna, agintari, unibertsitate, erakunde eta enpresetako ordezkariok, egun on eta eskerrik asko Europako Unibertsitate Dualen sarea osatzeko Erasmus Plus proiektuaren itxiera biltzar honetara etortzeko gure gonbitea onartu izanagatik. Buenos días a todas las autoridades y representantes de universidades, instituciones y empresas que habéis aceptado nuestra invitación para estar presentes hoy en esta conferencia de cierre de nuestro proyecto Erasmus Plus de creación de la Red Europea de Educación Universitaria Dual. Un especial agradecimiento a las personas que habéis venido, bueno, pues de un poquito de lejos. Gaur hemen, proiektuaren partaideok, 3 urtetan landu dugun emaitzak eta ekarpenak aurkeztuko dizkizuegu. Zuentzat, goiz atsegina izan dadila espero dugu. Durante esta jornada, los socios de este proyecto, Erasmus, os presentaremos los resultados y las aportaciones elaborados durante los 3 años del proyecto. Con ello, esperamos que sea una mañana agradable para todos y todas. Beraz, proiektuarekin hasi aurretik, hitza eskatuko diet mahaikideei. Lehenengo eta behin, mesedez, IMH-ko zuzendari orokor eta ingeniaritza dualaren unibertsitate eskolako zuzendariari eskatuko diot hitza. Isaka Egurbide, director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Dual, así como director general del IMH, es la persona que nos va a dar la palabra. Por favor. Bueno, kaixo guztioi eta egun on da eskerrik asko hona etortzearren. Antes de nada, pues agradecer Antes de nada, agradeceros a todos la presencia, que hoy estéis aquí con nosotros y especialmente agradecerles a Adolfo Morais, al viceconsejero, y a nuestra rectora Nekane Balluerka su presencia entre nosotros. También agradecer a los representantes de la Diputación que estén aquí, a Confebasque, bueno, a bastantes empresas que nos habéis visitado, que estéis aquí, a algunos alumnos que también os habéis acercado a estar hoy con nosotros, y un especial agradecimiento pues, a los compañeros del proyecto, ¿no? Que durante estos 3 años bueno, hemos compartido un montón de experiencias y prácticas, discusiones sobre este modelo y que bueno, está llegando a su final, pero a su final con unos resultados positivos. Positivos en cuanto a proyecto y positivos también en cuanto a amistad y relación que hemos hecho. Brevemente, para poner en contexto el proyecto, y no me extenderé porque luego también me tocará hablar en otras fases de la presentación, ¿por qué empezamos con esta red, ¿no? Básicamente, como todo, en una realidad como la nuestra, por necesidad. Es decir, nosotros, el Instituto de Máquina y Herramienta, llevamos 22 años con este modelo, pero históricamente siempre nos hemos encontrado en una especie de limbo, ¿no? En una especie de limbo porque éramos el único caso en todo el Estado y en el País Vasco desarrollando este modelo. Entonces, ante ese sentimiento de soledad, pues hace 6, 7 años, bueno, hicimos la simple reflexión de, joder, pues tendremos que juntarnos con otros. Si cerca no tenemos a socios, a universidades con los que podemos aprender, joder, quizá en Europa hay universidades con las que podemos aprender, compartir, mejorar nuestro modelo,
porque al final este modelo tiene particularidades que no se replican en las demás universidades. Lo que es la propia formación dual y la participación y la integración de la empresa en el proceso universitario. Cuando estamos hablando de movilidad, el papel de la empresa, que la empresa lo vea como positivo, que la empresa impulse, bueno, se generan determinadas problemáticas que no son las comunes. Y ante esa situación simplemente sentimos la necesidad de tener que acercarnos a otros, ¿no? Y para ello lo que hicimos fue, pues, utilizando un sistema bastante sofisticado, es decir, buscar en Internet qué había en Europa y directamente coger el teléfono y llamar a la gente. Entonces, simplemente cogimos el teléfono y empezamos a llamar a Johannes, a Kiki, a Dirk y más en Alemania. Bueno, a Lleida, a los compañeros de Lleida ya les conocíamos también de antes, con la simple pregunta de ¿nos podemos juntar para aprender entre nosotros? Y desde ahí surgió la idea de, bueno, ¿y por qué no nos constituimos como una red? ¿Por qué no nos constituimos una red? Y así podemos y somos capaces de compartir pues los objetivos, los retos, los problemas que tenemos, crear una red que facilite la movilidad entre nosotros, que facilite el diseño de nuevas ofertas entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la necesidad o el llegar a este proyecto fue ese, de que éramos y todavía seguimos siendo, pues, casos bastante particulares. Y en ese sentido, si queremos abordar de forma positiva y abordar retos que tenemos a medio plazo, pues entendíamos que necesitábamos constituirnos como red, juntarnos con otros, aprender y crecer en esa red, ¿vale? Entonces, básicamente, pues esa fue la idea inicial, la idea incipiente. Eso fuimos capaces de diseñarlo y darle un marco dentro de lo que es el Erasmus+, y durante estos 3 años, básicamente, hemos estado trabajando pues en la consecución de un handbook, es decir, un handbook que explique el proceso. También estamos en proceso de desarrollo y finalización de un handbook o political handbook más reducido. Luego, good practices o las buenas prácticas que vamos a presentar hoy. Y por último, lo que es la constitución de la red, el cómo vamos a seguir trabajando juntos y en red, pues para abordar el reto del desarrollo de la formación dual a nivel universitario. Y básicamente es el contexto que explica, pues, este proyecto, ¿no? El cómo, desde una visión europea, somos capaces de juntarnos, trabajar juntos, colaborar y hacer visible este modelo a nivel universitario. Porque básicamente se insiste en la formación dual, pero básicamente se insiste en la formación profesional. Y existe otra realidad incipiente, fuerte en determinados países y con mucho futuro y que está asociada a la universidad. Pues ese es básicamente el contexto que explica este proyecto. Gracias. Eskerrik asko, Ixaka. Eta orain, hitza eskatuko diot Adolfo Morais sailburu orde jaunari. Mesedez, Adolfo. Bai, mila esker. Egunon erretore Andrea. Egunon Ixaka, zuzendaria, egunon beste agintari hoi, Konfebaski ere bai, eta egunon hemen bildu zareten guztioi, bai sarearen kidei eta baita ere unibertsitateko arduradunei eta irakaslei. I would like to welcome you to the Basque Country, to those who are joining the network on dual education from the European community. And would like to say a few words about how the government sees the need for pushing for a dual education in our university system. Well, very recently, on 6th June 2017, that is just a few weeks ago, the government presented its strategy for university enterprise relationship. That means that we would like to focus on the work together and the collaboration on two sides
who are relevant for the development of the Basque society. And those sites, those groups are universities and the enterprises and the institutions who are going to be the final destination of most of our students at university. First of all, I would like to say that we start from a very good point. That is that we admit and we are knowledgeable that there are these relationships exists on our system. I think the Instituto de Máquina Herramienta of Elgoibar is one of the best examples of that relationship. But we would like to push for a bigger and stronger relationship between these two parts. What is the role of the government in this adventure for the future? The role of the government is to help the two basic components of this New Deal for the future to work together and to work together in a symbiotic relationship. That means that the government is going to push for some new tools that will hopefully help to establish this relationship and to maybe come up with further adventures on the dual education in the Basque community. We have requested the universities for the plans for the near future, that means until 2020. And we were very happily surprised to see that all universities in the Basque country have plans to develop new dual degrees in the near future. That means that we are basically going to multiply the example of IMH and the University of the Basque Country by 20 in 4 years, hopefully. And this is with the help of the enterprises and the institutions, of course. The other thing that I would like to underline is how Europe is seeing this adventure. I know that you are a very good example of the relationship between universities and enterprises. But I can also say that the Commission, because we had several meetings with different representatives, and the Commission is very interested in developing this kind of education in the near future. So much that on the 30th of May, they came up with one of their papers for the coming years, and some of the issues that they pointed out in this paper are related to dual education as well. The thing is, we also have a very good, let's say, country to develop this education. The economy is getting better. The industries are requesting more and more graduates in the near future, so much that if we listen to the Confebas representative, we will be happy and at the same time a little bit worried that the industry is going to request more graduates than the ones that we can produce in the near future. Okay, so basically the message is that there are very good, let's say, bases for improving the relationship in the Basque Country. There are very good bases from the European point of view. I think we are in a let's say inflection point in the policy in the Basque Country, at least. So much that we foresee in the near future that most efforts are going to be done so that universities and enterprises and institutions have enriched their collaboration in the future. Okay, this is, as I said before, we can help on the way, but I am really aware that this cannot be done without the push of the universities and of the faculties. So we decided also to establish 3 different levels of collaboration in the Basque community. The first level would be a very, let's say, political level, where the minister and the rectors and representatives from the Basque Industry Confederation met together, and
they decide on the very political decisions. A second level would be a more, let's say, a strategic one. This is for people who are going to be with the feet on the floor, okay, just looking for strategies, okay, and defining them. And this is the level for the vice minister, and is the level for the vice rectors of the different universities, and also of the Basque Confederation. And the third level, which is a very new experience for us, is that we are going to establish a new cluster for formation at the university level, formation in this, considering this dual perspective. And in this cluster, we are trying to meet the needs of industry, society, and the needs of the universities, okay, together, all of them together in a strategy, in an active strategy for the coming years. What do we bring to this cluster of different faculties? What we bring is we bring the experience of the different industries. We also bring the experience of our smart specialization, because we would like also the universities to have all the information regarding the development of our science and technology and innovation plan for the coming years. Okay, this, as I said before, this is something new starting in the Basque Country, along with all the experience that the universities. And in this regard, I would say that the University of the Basque Country, with the Instituto Máquina Herramienta, is a pioneer in Spain and in the Basque Country with this regard. So we are getting all this experience and all your good practices, and we hope that in the coming years we would be able to apply it and to succeed in bringing to the society these highly qualified students with a more practical perspective related to the knowledge of the industry and the employers in the future. Thank you very much. Thank you for your words. Eskerrik asko Sailburu Orde jauna. Eta orain hitza pasatuko diogu Euskal Herriko Unibertsitateko erretore Andreari, Nekane Balluerka Andreari. Eskerrik asko, Nekane. Eskerrik asko. IMH Ingenieritza Dualaren Unibertsitate Eskolako zuzendari jauna, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate eta Ikerketako Sailburu Orde jauna, Foru Aldundiko, Konfebaskeko eta Unibertsitateko agintariak eta irakasleak, ikasleak, jaun Andreok, egun on guztioi. Atsegina da oso European Network of Cooperative and Work Integrated Higher Education biltzar honen azken lan saio honetan zuekin egotea. Gure unibertsitatera beste erkidegoetatik edo munduko beste herrialde batzuetatik etorri zareten lagunok, gure artean egonaldi atsegina eduki izana espero dut, eta baita lan saioak oso emankorrak suertatu izana ere. My warmest welcome to this public closing conference of the European Network of Cooperative and Work Integrated Higher Education, organized and hosted by the University of the Basque Country. For our university, it's a great honor to be hosting this event, and at the same time, to make a special contribution to this gathering. There is no contradiction between teaching theory and practical experience. I think that is rather just prejudice. Without prior knowledge, the learning obtained from professional practice will always be limited. And any learning that is just based on theory will leave an empty space, because there is a part of knowledge that can only be accessed through experience, through daily work, through practice in the company. This is evident, but we may only think it is now. For a long time, teaching and activity were successive processes. We now understand that this was not the best model. Dual education contributes enormous added value and enriches us all. It enriches the university, improving its education, and also enriches companies, providing them with much better prepared professionals. But ultimately, it also enriches people. It makes them, at the same time, better university students and better professionals.
And we have seen that our vice minister has a real commitment with this project. So I hope that we will develop it very well. La educación dual va a ser, sin duda alguna, una de las claves de la formación universitaria del futuro. Y quiero subrayar el concepto formación universitaria, porque frecuentemente, cuando se habla de educación dual, la referencia inmediata sugiere otros niveles educativos. Pero ha llegado el momento de reivindicar también la dimensión universitaria de ese modelo educativo y afirmar su creciente importancia. Otros países están más avanzados que el nuestro en este ámbito. Por eso nos toca aprender, analizar distintas experiencias y formular nuevas propuestas. Para la Universidad del País Vasco es un honor haber sido pioneros en nuestro país y a través de la Escuela Universitaria de Educación Dual de Elgoibar en la introducción de este modelo educativo. Un 84% del alumnado que obtuvo el grado de Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos el curso pasado sigue trabajando en la empresa donde realizó parte de su formación. Es un gran éxito, pero somos muy conscientes de que solo hemos iniciado la implantación del modelo. Queda mucho camino por recorrer. Sin ánimo de ser exhaustiva, me limito a dejar sobre la mesa reflexiones que de uno u otro modo será importante abordar en el futuro más inmediato. Ni el ritmo de introducción de este modelo educativo ni su aplicabilidad pueden ser los mismos en todas las disciplinas ni en todas las áreas de conocimiento. La educación dual exige la adaptación de las metodologías docentes. Si bien en la UPV-HU contamos con un modelo educativo propio, IKD, irakaskuntza dinamikoa eta kooperatiboa, abierto y flexible, que yo creo que puede ayudar en esa adaptación. El alumnado en la educación dual debe asumir una nueva cultura personal y colectiva, combinar el trabajo y el estudio, armonizar ambas responsabilidades. Por último, toda la comunidad universitaria, incluido el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios, debemos asumir un nuevo modo de estar en la universidad, un nuevo modo de trabajar en ella, que no es fácil. Todos los que estáis aquí sabéis el esfuerzo que exige realmente desarrollar la formación dual en todo su sentido. Los cambios en el sistema educativo son especialmente onerosos, porque más allá de la gestión de cada día suponen verdaderos cambios culturales. La educación dual es uno de esos cambios. Por eso, encuentros como este son una buena oportunidad para conocer las buenas prácticas, reflexionar sobre el modelo y planificar su extensión a nuevas áreas. Eskerrik asko beraz, biltzarrari amaiera emateko ekitaldi honetara bertaratu izanagatik, zuen egonaldia gure artean atsegina suertatu izana espero dut, lehen esan dudan bezala, baina baita ere lan taldetako emaitzak oparoak gertatu izana. Eskerrik asko, thank you very much. Mila esker, erretore Andrea. Eta honekin hasieraren lehenengo parteari amaiera eman diegu. Con este momento, con las palabras de la excelentísima rectora, damos por finalizada el inicio del proyecto. Entonces, agradeceros sinceramente vuestras palabras, vuestros ánimos y seguiremos trabajando, estados seguros. Y entonces ahora vamos a dar paso a la segunda parte de lo que es la jornada de hoy. Entonces, gracias. Despedimos en este momento a los representantes que nos han hecho la bienvenida. Muchas gracias.